descenso, patria, gloria a ti, gloria a ti. Y a tu pecho rebosa, oh si vas, y a tu pecho rebosa. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Los primeros, los hijos del suelo, que soberbia el Pichincha de cola, te aclamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue el germen fecundo de otros héroes que atónito el mundo ven tu polvo a millares surgir, a millares surgir. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti. Y a tu pecho rebosa, voz y paz, y a tu pecho rebosa. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. ¡Viva el Ecuador! Muy bien. Hemos participado pues, entonces de este momento cívico. Vamos entonces a dejar de compartir para continuar con la actividad de hoy. Entonces, pasamos a ver a la pizarra y así pues iniciar el trabajo que corresponde al día de hoy. Bueno, deseándoles pues éxitos, cosechas de triunfos, repito, en este nuevo año, que todo salga bien, que haya prosperidad, que haya desarrollo en todos los ámbitos, ¿no? Que la familia se encuentre unida, que siempre perdure esa unión, esa amistad y el amor que debe reinar entre todos. Procedemos entonces a continuar con la actividad de hoy. Habíamos visto en la última clase del año, ya el año pasado, ya 2021, el inicio pues de las leyes que se llaman leyes dinámicas de Newton. Entonces vamos a recordar esa parte, ¿no? Leyes dinámicas de Newton. Estas leyes, pues, son básicamente tres en mecánica clásica. Vamos a escribir cuáles son esas leyes. La primera ley se llama ley de la inercia. La segunda ley de la aceleración o de la fuerza en movimiento acelerado. Acelerado. Y la tercera ley de la acción y reacción. Entonces hay tres leyes, ¿no? Ley de la inercia, ley de la aceleración o de la fuerza en movimiento acelerado y la ley de acción y reacción. Son famosas, ¿no? Las leyes dinámicas de Newton. Después
de un desarrollo en la parte de la ciencia, pues vino Isaac Newton y contribuyó con estas tres leyes en las que básicamente intervienen cuerpos cuyas magnitudes son, por ejemplo, masa, que es la cantidad de materia que está hecho un cuerpo, la fuerza, y que actúa en el movimiento, por lo tanto habrá desplazamiento, habrá una duración, o sea, un tiempo, un espacio recorrido o desplazamiento, y asimismo, pues, hay la ley de acción y reacción, en donde corresponde a observar, pues, en la naturaleza que las fuerzas no están aisladas, siempre donde hay una acción debe haber una reacción. Ya vamos a explicar cada una de estas cosas. Entonces vamos a empezar con la primera, ¿no? Ley de la inercia. Entonces escribimos por acá ley de la inercia. Vamos a ver en qué consiste esta ley. Ley de la inercia. Bien. Estoy digitándolo para que no se pierda, ¿no? Ley de la inercia. El enunciado corresponde al siguiente. Dice, todo cuerpo está en reposo. Todo cuerpo que está en reposo tiende a seguir en reposo. Y si se encuentra en movimiento, tiende a seguir moviéndose de forma rectilínea con velocidad constante. Hay que poner asunto a ese enunciado, ¿verdad? Nos dice, todo cuerpo que está en reposo tiende a seguir en reposo. Y si se encuentra en movimiento, tiende a seguir moviéndose en forma rectilínea y con velocidad constante. Esto significa que no hay la acción de una fuerza externa. No hay la acción de una fuerza externa que cambie ese estado. Si un libro, por ejemplo, está en el escritorio, está en reposo respecto al escritorio, no se mueve sobre el escritorio. Seguirá ahí indefinidamente en reposo. Salvo el caso, pues, que venga una fuerza externa, le aplique al libro y lo desplace o lo mueva. Lo mismo, si un cuerpo está en movimiento, ¿verdad? Un movimiento, por ejemplo, un balón de fútbol sobre una cancha. Este balón, pues, seguirá moviéndose en forma rectilínea y con velocidad constante. Eso no ocurre en la práctica. ¿Por qué no ocurre? Porque hay una fuerza externa que actúa y lo detiene. ¿Cuál es esa fuerza externa en el caso del balón? Es una fuerza de rozamiento con la superficie, en este caso con el césped, o una fuerza del viento contraria. Entonces va a haber una acción en la que
va a cambiar la velocidad. Pero si no existieran estas fuerzas externas, se cumpliría ese enunciado. Seguiría moviéndose el balón en forma indefinida. Nunca se pararía. Siempre en forma rectilínea y con velocidad constante. Entonces aquí podríamos decir, en la práctica, los estados de reposo en la práctica, los estados de reposo o de movimiento siempre modificados por fuerzas externas. Como el caso del balón de fútbol, un balón puede ser detenido cuando le aplica una fuerza al jugador, o también puede ser impulsado dándole un puntapié. Entonces son fuerzas externas que actúan para que modifique el estado, ya sea de reposo o de movimiento. Bueno, estos son las cosas que hay que analizar siempre en los problemas cuando hablamos ley de la inercia. A veces decimos, por inercia sigue durmiendo, o por inercia sigue caminando, o sigue moviéndose. Entonces, quiere decir que se está refiriendo a esta ley. Si está en reposo, quiere seguir en reposo. Si está en movimiento, quiere seguir moviéndose. Veamos algunos ejemplos. Ejemplos de nuestra vida cotidiana o lo que observamos en la naturaleza aplicados a esta ley. Vamos a poner acá ejemplos donde se aplica ley de la inercia. A ver, vamos a ver. Colocamos por acá un ejemplo. Un vehículo lleno de pasajeros está estacionado. Está estacionado. Ahí podemos decir, sube el conductor y arranca bruscamente. Y arranca bruscamente. ¿Qué sucede con los pasajeros? A ver, alguien responde a esa pregunta. ¿Tiene alguien la respuesta? ¿Qué me dice Hernández, María Camila? Sí, profe. ¿Qué respuesta tiene eso? Puede que los pasajeros se golpeen o se caigan de sus asientos. Ah, bueno, se caen de sus asientos. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? A ver, Solís, María.
O sea, sé que son, o sea, sacudidos, o sea, por el repentino, o sea, por la repentina aceleración. Ajá. Son sacudidos, ¿ya? A ver, Intriago, Johan, ¿qué me dice? Hacia una aceleración repentina y los pasajeros caerían al suelo. Bien. Algunas veces, pues, hemos visto eso, ¿no? En la naturaleza ocurre que algo se mueve bruscamente y nos afecta. Si somos pasajeros, pues, lo que hacemos es irnos hacia atrás, ¿no? Ya. Entonces, aquí sería una respuesta. Los pasajeros se van o se inclinan hacia atrás, ¿no? Se inclinan hacia atrás. Si se inclinan, pueden llegar a caerse, como hubo alguna respuesta. Entonces aquí, debido el conductor mueve el vehículo cuando acelera, y no a los pasajeros. Que estaban en reposo por la ley de la inercia, tienden a seguir en reposo. Miren lo que ocurre ahí, ¿no? ¿Por qué es que nos vamos hacia atrás si somos pasajeros? Por esta ley, porque estamos en reposo. Y la ley habla de que lo que está en reposo tiende a seguir en reposo. O sea, ellos se van hacia atrás porque por la ley no arrancan igual que el vehículo, ¿no? Que fue acelerado. El conductor lo que hace es mover el vehículo, pero a los pasajeros no los mueve. Entonces, estos se van hacia atrás, ¿sí? Por esta ley de la inercia. Ahora, un ejemplo contrario, ¿cómo sería? Veamos. De algo que esté en movimiento, ¿no? Porque aquí el vehículo estaba estacionado, en reposo. Entonces, veamos otro ejemplo. Un bus viaja a velocidad constante, línea recta, un bus que viaja a velocidad constante en línea recta, de repente frena bruscamente. Frena bruscamente. Ponemos la tilde. Cuando el conductor gasta los frenos. ¿Qué sucede con los pasajeros? ¿Qué sucede con los pasajeros? A ver. Preguntemos. Kansin Lin.
Vale, profe. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Para los pasajeros salen, o sea, ah, como se va moviendo, los pasajeros, o sea, se mueven para adelante, no sé. Se mueven para adelante, efectivamente. Lo contrario de la anterior, ¿verdad? Los pasajeros se inclinan hacia adelante. Y esto se debe también a la ley de la inercia. Porque todo cuerpo que está moviéndose tiende a seguir moviéndose. El conductor pues frena el vehículo, pero no a los pasajeros. Los pasajeros se van hacia adelante porque quieren moverse o seguir moviéndose. Entonces esa respuesta también la registramos. Vamos a colocar aquí respuesta. Los pasajeros se inclinan hacia adelante. Y el conductor frena el vehículo, pero no a los pasajeros. Por la ley de la inercia, tienden a seguir moviéndose en línea recta. ¿Sí? Se van hacia adelante en línea recta, en la misma dirección que viene el vehículo. Entonces usted ve que allí se está aplicando la ley de la inercia. Todo cuerpo que está en reposo tiende a seguir en reposo, y si está en movimiento tiende a seguir moviéndose. Para que no ocurra eso, pues siempre va a haber fuerzas externas. Si algo está en reposo y queremos que se mueva, tenemos que aplicar una fuerza. Y si está en movimiento y queremos parar, que no se mueva, tenemos que aplicar una fuerza. Estas fuerzas son fuerzas externas. Hay que entender eso, ¿no? Hay otros ejemplos que podemos indicar. Por ejemplo, si usted tiene un objeto en una mesa, ¿no?, que está sobre un mantel, usted puede bruscamente sacar el mantel sin que se mueva el objeto que estaba sobre la mesa. ¿Ha visto usted en películas, en videos, eso? Y un solo tirón sacan el mantel y todos los objetos, platos servidos, objetos quedan en la mesa sin moverse. Entonces, todo cuerpo que está en reposo tiende a seguir en reposo, a pesar de que usted le aplicó una fuerza al mantel, sacó el mantel y los platos, los objetos que estaban sobre la mesa quedaron ahí quietos. Eso es una aplicación también de la ley de la inercia. Primera ley de Newton. Para que tenga esto, pues, un resultado evidente de aplicación a la ley de la inercia, entonces podemos decir que la fuerza o la suma de fuerzas externas, en este caso, pues debe ser nula. ¿Sí? Para que se cumpla eso. O sea, si está en reposo, tiende que seguir en reposo. Y si está en movimiento, tiende a seguir moviéndose en forma rectilínea y uniforme, y para ello pues no debe existir fuerza externa, es decir,
que las fuerzas externas deben ser nulas. Las resultantes, si es que existen muchas fuerzas que están actuando ahí, deben anularse para que el vehículo, el objeto al que nos refiramos, siga en reposo o en movimiento rectilíneo. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Vamos a colocar aquí. Lo importante de la ley de la inercia. Lo importante de la ley de la inercia. A ver, se puede conseguir. Vamos a ponerlo en negrito. Se puede conseguir el cumplimiento de la ley de la inercia postulada por Isaac Newton y la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo es nula. Es nula. Es decir, que estamos hablando de que la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo debe ser igual a 0. Suma de fuerzas igual a 0. Vamos a suponer que yo tengo aquí, por ejemplo, la superficie de una cancha de fútbol y aquí tenemos una pelota que se está moviendo, ¿no? Pero se está moviendo con una velocidad constante. Entonces, aquí van a haber fuerzas externas, indudablemente. Por ejemplo, va a haber una fuerza que le ha aplicado un jugador, ¿no? Le ha dado un puntapié. Pero también hay una fuerza que lo detiene. En algún momento, esa fuerza, ya habíamos dicho, la fuerza de rozamiento con el césped, ¿no? Entonces aquí yo tengo dos fuerzas. Una fuerza F y una fuerza, llamémosle F minúscula, ¿no? Para poder diferenciar. Y esta de aquí es la superficie de la cancha sobre la que está ocurriendo este ejemplo, ¿no? Entonces aquí hablamos de una fuerza aplicada por un jugador. Vamos a colocar aquí. Fuerza o un jugador
Acá tenemos una fuerza de rozamiento. Con la cancha, ¿no? Con la superficie. Pues ahí tengo yo dos cosas, ¿no? Son fuerzas externas. ¿Correcto? Entonces tengo yo aquí esta fuerza y la fuerza de acá. Esas fuerzas son fuerzas externas. Para que el balón no se mueva, deben anularse. ¿Sí? Para que no se mueva, debe anularse. O si se mueve, lo hace con velocidad uniforme, o sea, constante, también debe anularse. Entonces, la suma de esas fuerzas, la una es positiva porque está hacia la derecha y la otra negativa porque está hacia la izquierda, se van a anular. Y entonces ahí, o el cuerpo está quieto, que no se mueva, o el cuerpo se mueve, pero con velocidad constante, no acelerado. O sea, no hay aceleración. Si las dos fuerzas se anulan, la aceleración entonces es cero. O sea, es nula. Eso quiere decir que puede estar en reposo, no se mueve, o se mueve, pero con velocidad constante. Es decir, una velocidad que permanece, es uniforme el movimiento. Eso es lo importante de la ley de la inercia, entender que la suma de fuerzas es igual a cero, pero hablamos de fuerzas externas a las que se aplica en el cuerpo. Entonces, este de aquí vendría a ser el balón, ¿no? Ponemos aquí balón. Bien. Eso es un ejemplo, ¿no? Lo importante de la ley de la inercia. Téngase en cuenta entonces que para que un objeto esté quieto o se mueva con velocidad constante, o sea, uniforme, la suma de fuerzas externas debe ser igual a cero. Si es que hay una resultante que no es cero, entonces allí ya no hay un cumplimiento de la ley de la inercia. Ahí habrá el cumplimiento de otra ley. ¿Sí? De otra ley que la vamos a analizar, pues, en la clase siguiente. ¿Preguntas hasta el momento? A ver, Molina Carla, comentario, pregunta. Ninguna, profe. Gracias. Tapia, Odette, comentario, pregunta. No, profe. Todo está bien, bien. Faz, Carelis. Faz, Carelis. No le escucho. Pinar, Nayara. No, profe, ninguna pregunta. No hay preguntas. Bueno, entonces, la primera ley, ley de la inercia, tiene que ver con eso, ¿no? Para saber si la masa o qué factores influyen en la inercia, sí, la masa sí influye. Entonces, ¿qué factores influyen? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué factores influyen
influyen en la inercia. ¿Qué factores influyen en la inercia? Aquí tenemos que responder cuando nos referimos a inercia del cuerpo. Cuando nos referimos a la inercia de un cuerpo, lo que le caracteriza es la masa. Lo que le caracteriza es la masa. Por lo tanto, la masa, el factor que influye en la inercia para traslación. Para la traslación. Esto quiere decir que a mayor masa, existirá mayor predisposición del cuerpo a no cambiar de estado, ya sea reposo, movimiento o de movimiento reposo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Un cuerpo que tiene bastante masa es difícil moverlo, ¿sí? Es difícil moverlo porque tiene que aplicar una gran fuerza. Entonces, ese cuerpo que tiene gran masa seguirá estando en reposo, salvo que venga una fuerza sumamente potente o muy grande para que lo pueda mover. Ahora, imaginemos una gran masa en movimiento. Para poderla detener, tiene que aplicarle una fuerza también grande. Si es una fuerza pequeña, no lo va a detener. Entonces, hay que también pensar en el tamaño de la fuerza, dependiendo de la masa. A mayor masa, se necesita tener una mayor cantidad de fuerza para poder modificar ese estado, ya sea que esté en reposo o que esté en movimiento. Si está en reposo, seguirá estando en reposo porque necesitamos una fuerza grande para moverlo. Y si está en movimiento para pararlo, necesitamos una gran fuerza para detenerlo. Entonces, el factor que influye mucho es en este caso la masa. A una persona robusta le cuesta mucho levantarse. O sea, tiene una gran masa. A él le conviene seguir en reposo.
o estar durmiendo, cumpliendo la ley de la inercia. Y asimismo, si una persona robusta está corriendo, por ejemplo, y alguien quiere detenerlo, agarrarlo, va a tener que hacer una gran fuerza, porque como es robusto, hay que cuidar de no salir lastimado, ¿no? Ni él ni la persona que lo detiene. Entonces pensemos en todos los casos que podían presentarse con el valor de la masa, ¿no? A menor masa, pues fácil detener algo, ¿no? Pero cuando la masa es grande, la inercia también es grande. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, la masa influye mucho cuando hablamos de la inercia. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. La clase siguiente, pues hablaremos de la siguiente ley. Hasta ahí vamos a quedar.